Una anciana vivía sola tras perder a su nieto, el único que la acompañaba desde la muerte de su esposo. Y un día apareció un joven huérfano que le ofreció compañía. Ella lo echó una y otra vez. Cuando el joven se marchó, ella se sintió más sola. Entonces, al leer una carta del joven, comprendió la verdad arrepentida. Lo buscó, y cuando él regresó, ambos encontraron en el otro la familia que habían perdido. En las afueras de una pequeña aldea, donde los caminos de tierra se perdían entre colinas silenciosas, y el viento parecía cargar historias antiguas entre los árboles, vivía doña Aurora, una anciana de pasos lentos y manos temblorosas, marcadas por los años y por la vida en tiempo atrás. Aurora no siempre estuvo sola, había tenido a su esposo, un hombre humilde y trabajador, con quien compartió décadas de esfuerzo, alegrías sencillas y un amor fuerte que resistió todas las estaciones. Pero la vida, que a veces sabe llevarse lo que más se ama, sin pedir permiso, se lo arrebató antes de tiempo. Su partida dejó un vacío inmenso en el corazón de Aurora, un vacío que solo fue mitigado por la presencia del único rayo de luz que le quedaba en el mundo. Su nieto, un joven noble, atento y lleno de vida. Aquel muchacho se convirtió en su refugio, en su compañía diaria y en su fuerza. Era él quien cada amanecer la despertaba con una sonrisa, y se adelantaba a encender el fogón para que la casa no sintiera tanto frío. La ayudaba a trabajar en la pequeña parcela, donde cultivaban unas cuantas hortalizas, y cuidaba con cariño a las pocas ovejas que tenían, esas que representaban su sustento, pero también los recuerdos de una vida sencilla para Aurora. Su nieto no era solo familia, era su alegría, su esperanza y lo que la mantenía caminando a pesar de los años acumulados sobre sus hombros. Lo miraba trabajar con determinación, y veía en él, no solo al joven que la acompañaba, sino a aquel niño al que había criado entre arrullos, consejos y oraciones. Él, con su trato dulce y su respeto profundo, llenaba la casa de esa calidez que solo los seres amados pueden ofrecer. Pero el destino, que a veces ensaña con los corazones más frágiles, tenía otros planes. Fue de manera repentina, injusta, cruel. Una mañana, ese joven que era su sostén, su compañía, su última razón para sentirse acompañada en el mundo, enfermó gravemente. Aurora hizo todo lo que estuvo en sus manos. Veló noches enteras a su lado, preparó remedios, oró con fervor y sostuvo su mano con la esperanza de que Dios no se lo llevara también. Aún así, lo perdió. La muerte del muchacho dejó a doña Aurora completamente desarmada ante la vida en la casa, que antes resonaba con su risa, quedó muda. El hogar que antes olía a pan recién hecho y a trabajo compartido, se transformó en un espacio frío, donde el silencio era tan profundo que parecía doler. Las ovejas seguían balando en el corral, pero ya no eran símbolo de compañía, sino recordatorios constantes de que las manos que las cuidaban con entusiasmo ya no estaban allí. Aurora se quedaba sentada, largas horas frente a la puerta, mirando hacia el camino como si esperara que en cualquier momento su nieto regresara. Pero el camino estaba vacío, y su alma también. Desde entonces, la anciana vivía sola, con la mirada perdida entre recuerdos y la tristeza aferrada a su pecho como una sombra que no se iba. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar para ella, como si el mundo siguiera girando, mientras su corazón había quedado detenido en el día en que su nieto partió. La gente de la aldea la miraba sola, y solo pedían que Dios le diera compañía. En el otro extremo de la aldea vivía Lucas, un joven de 18 años, huérfano desde pequeño. Su abuela, la única familia que había tenido, también había muerto hacía poco, el mismo día que murió el nieto de doña Aurora. Él también quedó completamente solo. Su abuela la llamaba Madre Mía, porque ella lo había criado como a un hijo, y el nieto de doña Aurora también la llamaba así. Ambos compartían la misma herida, aunque no lo sabían aún, la pérdida y el silencio del hogar vacío. Lucas era un muchacho humilde, dedicado, de corazón bondadoso. Desde muy joven, había aprendido a trabajar para ganarse el pan, con lo cual ayudaba a su difunta abuela. Se levantaba antes que el sol, cuando el cielo apenas empezaba a clarear, y caminaba hacia las fincas cercanas para jornalear. Allí hacía de todo: recogía leña, cuidaba animales, arreglaba cercas, ayudaba en las cosechas.
Nunca se quejaba, nunca pedía más de lo necesario. Cuando regresaba a la aldea, cansado y cubierto de polvo, siempre encontraba un momento para ayudar a los demás ansí. Veía a una viuda cargar agua, corría a sostener el balde. Si un anciano necesitaba leña, él la partía sin pensarlo 2 veces. Con los niños, era diferente. Ellos le devolvían un poco de la alegría que la vida le había quitado. Jugaba con ellos, en los caminos, los empujaba en columpios improvisados, o les contaba historias que su abuela le había enseñado en esos pequeños momentos, Lucas sentía que aún había algo bueno en el mundo, algo que podía sostenerlo cuando la soledad pesaba demasiado, pero cuando llegaba la noche y la casa se quedaba en silencio, el muchacho sentía el golpe de la realidad. Extrañaba las manos arrugadas de su abuela preparando la cena, su voz aconsejándolo, su presencia cálida que llenaba el rancho humilde en el que vivían. Extrañaba tener a alguien que lo esperara, alguien que lo llamara por su nombre, con cariño. Más que compañía, Lucas extrañaba tener a alguien a quien llamar familia, y aunque intentaba mostrarse fuerte, la soledad lo acompañaba en cada amanecer y en cada regreso a casa. Y así, ambos compartían la misma pérdida y la misma soledad. Aunque vivían en extremos distintos de la aldea, cada uno en su rincón silencioso del mundo, intentaba acostumbrarse al vacío que había dejado la ausencia de quienes amaban. Lucas conocía la historia de doña Aurora. Había visto a su nieto en varias ocasiones. Lo recordaba como un muchacho amable que siempre saludaba a todos. Y Aurora también distinguía a Lucas. Lo había visto crecer desde niño, siempre trabajador, siempre respetuoso. Quizás por eso, en el fondo, la presencia del joven no le era del todo ajena. Una mañana, movido por un impulso que nació más del corazón que de la razón, Lucas decidió aparecer con más frecuencia en la vida de la anciana. No sabía explicarlo con palabras, pero al ver a doña Aurora sola, inclinada sobre sus herramientas o cuidando sus ovejas, algo en él despertaba. Era ese mismo instinto protector con el que cuidaba a su difunta abuela. Ver a la anciana le removía recuerdos, ternura y una extraña necesidad de acompañarla. Y así comenzó. Cada tanto, Lucas se acercaba a su parcela en silencio. A veces la ayudaba desde lejos, recogiendo leña para que ella no cargara peso o cerrando la puerta del corral. Pero ella lo rechazaba. Un día, decidió cuidar las ovejas antes de que Aurora saliera. Cuando la anciana se despertó y abrió la puerta, encontró al joven de pie junto al corral, vigilando a los animales con atención y dándoles un poco de pasto cortado. Lucas, ¿qué haces aquí? Ve, gritó con molestia. Lucas dio un paso hacia ella con la misma suavidad con la que trataba a su abuela. Madre mía. Buenos días. ¿Cómo amaneció hoy? Aurora frunció el ceño con fuerza. Aquellas palabras que una vez habían llenado su casa de ternura, cuando su nieto se las decía, ahora le dolían como una herida abierta. No me digas madre. Lucas, no soy tu madre, y deja mis ovejas en paz. El muchacho bajó la cabeza sin enojo, sin reproche. Ella se acercó temblorosa, y con un gesto brusco, le señaló el camino. Vete, muchacho. No necesito ayuda de nadie. Puedo sola. Lucas respiró hondo. Había escuchado esas palabras antes en los últimos días de su abuela, cuando ella fingía fortaleza para que él no se preocupara. Y aún así, él la había cuidado. Ahora deseaba hacer lo mismo por doña Aurora. Pero ella no lo permitía. Madre mía. Yo solo quería que no me llames así. No soy tu madre, interrumpió ella, con más dureza de la necesaria. Lárgate, Lucas. El joven dio un paso atrás. Miró a la anciana por unos segundos más, como si buscara en sus ojos alguna señal que lo invitara a quedarse, pero no la encontró. Finalmente se marchó despacio con los hombros caídos. Aurora cerró la puerta con fuerza. Había logrado que se fuera, pero algo dentro de ella también se había ido con él. Los días pasaron, y aunque doña Aurora había echado a Lucas con palabras duras, el muchacho no dejó de pensar en ella. Había algo en esa anciana que le despertaba un sentido de responsabilidad que ni él mismo comprendía. Tal vez era la forma en que caminaba, encorvada por la edad y por el peso de sus pérdidas. Tal vez era el silencio que rodeaba su casa, un silencio idéntico al que llenaba la suya
cuando su abuela falleció. O tal vez era simplemente que Lucas no sabía dar la espalda a quien estaba solo, porque él sabía mejor que nadie cómo dolía la soledad. Por eso, una madrugada, impulsado por ese cariño que parecía heredado, volvió a la parcela de Aurora. Caminó despacio, asegurándose de no hacer ruido. No quería incomodarla, solo quería servirla de alguna manera. Aquella vez, al acercarse, notó que junto a la cocina de barro, la anciana tenía apenas unas ramas secas, insuficientes para preparar incluso un pequeño café. Sin pensarlo 2 veces, el joven fue a buscar leña al bosque. Escogió pedazos buenos, secos, que encendieran rápido, los amarró en haces y los llevó hasta la casa de Aurora. Los dejó junto al fogón sin decir nada, como quien deja un regalo del corazón y se esconde para no incomodar esa mañana. Cuando Aurora despertó y entró a su pequeña cocina para preparar su café, frunció el ceño al ver un montón de leña perfectamente acomodado en un rincón. Se acercó lentamente, tocó los troncos con su mano temblorosa y murmuró: yo no tenía esta leña. ¿Quién habrá? Pero no necesitó pensarlo mucho. Sabía exactamente quién había sido. Ese muchacho, otra vez. Susurró entre enojo. Se asomó al patio y desde lejos vio la silueta de Lucas. Cargando otro haz de leña sobre los hombros, caminaba con esfuerzo, pero también con una especie de alegría sencilla, como si aquella tarea le diera propósito. Se acercó sonriendo, e incluso desde lejos, escuchó su voz. «Madre mía, buenos días. Le traje más leña, para que no tenga que ir al bosque sola. No quiero que se lastime». Doña Aurora salió de golpe, con el ceño fruncido y el corazón revuelto. «Lucas, otra vez tú», dijo alzando la voz. «Ya te lo he dicho 1000 veces. No me llames madre. No soy tu madre». El joven se detuvo en seco, sorprendido. Aún así, suavizó la mirada como si las palabras duras no tuvieran poder sobre él. «Yo solo quería ayudar», respondió con voz baja. «Usted me recuerda a mi abuela». Y pensé: «¿Qué? No pienses. No necesito tu lástima», interrumpió Aurora con una dureza que ni ella misma sabía de dónde salía. «Llévate tu leña si quieres, pero deja de venir a mi casa». Lucas bajó la cabeza, herido sin rencor, removió el polvo con la punta de su sandalia, mientras escuchaba a la anciana respirar agitada, entre furia, tristeza y miedo. «Perdóneme, madre mía», soltó sin querer, como un reflejo inevitable. «Que no me llames así», gritó ella, casi temblando. «Vete de una vez». El joven dio un paso atrás, luego otro. Finalmente, descargó la leña en el patio y se alejó, cargando en el pecho el peso de su tristeza. Aurora se quedó allí viendo cómo se iba, y cuando la figura del muchacho se perdió entre los árboles, un silencio profundo cubrió su hogar en esa noche. Doña Aurora se acostó en su cama, sin poder conciliar el sueño. Miraba el techo de su humilde casa, mientras un pensamiento la perseguía suavemente. «Ese joven Lucas me recuerda tanto a mi nieto». Había algo en su mirada, en esa manera torpe sincera de acercarse, en ese «madre mía» que ella tanto rechazaba, algo que removía heridas que aún no habían sanado. Mientras tanto, en su pequeña choa, Lucas también meditaba en silencio. «¿Por qué doña Aurora es así conmigo? Yo solo quiero protegerla. Se parece tanto a mi abuela». Y aunque el rechazo dolía, su corazón noble le decía que volviera, que la soledad de la anciana era más grande que sus palabras. A la mañana siguiente, Lucas regresó. No importaba si lo echaba, no importaba si lo regañaba, él solo quería hacer el bien en esa mañana. Aurora no estaba en casa, había ido temprano a la aldea. Lucas dio de comer a las ovejas, incluso vendó la pata de una que estaba herida, recolectó leña y la dejó ordenada junto al fogón. Luego, cansado, se recostó a descansar en una roca plana, bajo la sombra de un árbol, en el patio de la casa de Aurora. Cuando Aurora regresó y lo vio, sintió una mezcla extraña de enojo. «Otra vez este muchacho. ¿Cuándo me dejará en paz?», pensó con el ceño fruncido. Entró a su casa sin hacer ruido. Tomó un balde con agua fría y salió en puntas de pie. Sin decir palabras, se la vació encima. Lucas se incorporó sobresaltado. «Madre mía, ¿qué hace? ¿Por qué me moja?» «Lucas,
Te lo he dicho 1000 veces. No me llames así. No, soy tu madre. Madre. Yo solo quería ayudarla. Le curé su oveja. Le traje más leña. ¿Acaso quieres robarme mis ovejas? Soltó ella, con rabia ciega. Jamás haría eso, respondió Lucas, con una tristeza que se le notaba en la voz. Y no me digas madre, gritó Aurora, tomando un palo para echarlo. Vete de aquí. Justo en ese momento, pasaban unos aldeanos, y escucharon el alboroto. ¿Qué pasa, doña Aurora? Este joven solo me molesta. Yo no quiero su ayuda, respondió ella, escondiendo la verdad. Que Lucas le despertaba recuerdos que le dolían, especialmente cuando la llamaba madre mía. Los aldeanos miraron a Lucas. Mejor déjela en paz, le dijeron con dureza. Lucas bajó la cabeza. Está bien. Ya no volveré nunca por aquí. Me iré. Y se marchó, sin mirar atrás. Aurora se encerró en su casa, furiosa, pero a la vez, una tristeza profunda le apretaba el pecho. Esa tarde, Lucas dejó su casa y se fue de la aldea con el corazón roto, dejando una carta encima de su cama por si algún día ella lo buscaban al amanecer. Doña Aurora fue a ver sus ovejas y no estaban. El corazón se le aceleró. Lucas, claro, ahora entiendo tanto venir, tanto ayudar. Solo estaba buscando cómo robármelas. Desesperada fue al pueblo a poner la queja. Líderes, Lucas me robó mis ovejas. ¿Está segura, doña Aurora? Preguntaron con incredulidad. Conocemos a Lucas desde niño. Jamás se ha metido en problema. Él es un joven de corazón noble. Entonces fueron a buscarlo para comprobar si se había robado las ovejas, pero un vecino les dijo: Lucas se marchó ayer muy triste. No dijo a dónde. Aurora entró en la casa de Lucas para ver si encontraba algún rastro de sus ovejas, pero encima de la cama encontró una carta, y ella con curiosidad la tomó, pero no la abrió en el momento. La guardó en su bolsillo. Cuando llegó a su casa, casi al caer la noche, sentada en su patio con el viento, moviendo los árboles, decidió finalmente leer la carta y en ella decía: Madre mía. Tal vez cuando leas esto ya me habré ido lejos. No sé si volveremos a vernos. Yo solo quería acompañarte igual que tú acompañaste alguna vez a tu nieto. Perdóname si te molesté, no quería hacerte daño. Solo quería estar cerca, porque tú me recuerdas tanto a mi abuela. Ella me crió con amor, y cada vez que te veo, siento que ella aún vive en tus palabras, en tu mirada, en tu silencio. Por eso te llamo madre mía, no por falta de respeto, sino porque así le hablaba a ella. Espero que Dios te bendiga y te dé compañía. Aunque no sea yo, doña Aurora no pudo seguir leyendo. Las lágrimas caían sobre la hoja, borrando algunas palabras. Se llevó la mano al pecho. Dios mío, ¿qué hice? Susurró entre sollozos. ¿Por qué me castigo así? Yo también me sentía sola. Extraño a mi nieto y el joven Lucas. Ese joven también me lo recordaba. Perdóname, Dios, por haber sido tan dura con él. Aquella noche lloró como hacía años no lo hacía. Lloró por Lucas, por su nieto, por su esposo y por la soledad que le había sido compañera demasiado tiempo. Desde ese día, su corazón cambió. Lucas no estaba para buscar la leña, no estaba para curar una oveja herida, no estaba para decirle, madre mía, y ella lo extrañaba en cada mañana. Pasaban los días, y doña Aurora se asomaba a la ventana, esperando ver la figura del muchacho caminando entre los árboles. Pero todo era silencio. Un día, los líderes encontraron sus ovejas. Un aldeano de otra finca las había hallado. Aurora recuperó su rebaño, pero no la alegría.